Continuamos en Diagonales TV y aquí en nuestros estudios ya está sentado el Chino Navarro. Pero al inicio del programa habíamos prometido una nota con el candidato de Frente para la Victoria en Hurlingham. Hablamos de Juanchi Zabaleta, Alfredo. Sí, un hombre trascendente en la semana porque es una de las personas de confianza de Amado Boudou, el vicepresidente en ejercicio en estos momentos. A él le vamos a preguntar qué pasa que la oposición y los multimedios hegemónicos tienen tanto odio hacia el vicepresidente. Vamos a preguntar eso, además de, por supuesto, de cómo está la campaña en Hurlingham, donde hizo una muy buena elección. Todas las miradas están en él, así que la nota aquí en Diagonales TV. Zabaleta, ¿cómo ves al presidente Amado Boudou en estos días difíciles que ha tenido que asumir la presidencia de la Nación o el cargo de presidente de la Nación mientras se repone la presidenta? Vicepresidente en ejercicio de la presidenta. Así es. La verdad es que, bueno, lo ha dicho en estos días, ¿no? Nosotros estamos siendo parte de un equipo colectivo, muy homogéneo, que todos los días trabaja para garantizar este proyecto político que la presidenta viene llevando adelante hace más de 6 años, que comenzó en el año 2003. O sea, no esperen, digo, ninguna cosa ni rara, ni mucho menos, ¿no? Cuando uno es parte de un equipo, digo, ya en este trabajo está Amado, lo que hace es todos los días garantizar las políticas y el proyecto político de la presidenta. ¿Qué análisis harías vos de este odio que uno ve visceral de la oposición y de los multimedios hegemónicos, especialmente Clarín, que es tan duro con el vicepresidente, que lo presentan como el gran enemigo cuando nunca ha sido procesado y de pronto Mauricio Macri sí está procesado en 2 causas? ¿A qué se debe ese odio visceral? Al odio mucho amor, al odio mucho compromiso y mucha lealtad con un proyecto político que todos los días trabaja para los que menos tienen y para garantizar, digo, esto que venimos viendo hace 10 años, que tiene que ver con más trabajo, con más y mejores jubilaciones, con más y mejor educación, con más y mejor salud. Me parece que los temas que a nosotros nos importan, que en este caso a Amado le importa, al equipo político de la presidenta, al equipo de gobierno le importan, son esos. Lo demás, digo, tiene que ver con esto que vivimos hace años. Cuando uno pretende democratizar la palabra pasan estas cosas. Cuando uno, digo, va en contra de los esquemas corporativos pasan estas cosas. Y yo estoy convencido que a Amado Boudou nunca le van a perdonar haber terminado con el negocio de las FJP. Todo esto que le pasa a Amado Boudou circunscribe haber sido, a partir de una decisión de la presidenta, el responsable, el ejecutor de haber terminado con el negocio de las FJP, en donde muchos grupos corporativos tenían muchos negocios con la plata de los trabajadores y los jubilados. Así que creo que ese es el motivo de la hazaña que Boudou vive día a día, ¿no? Vos, además de ser una persona de confianza, Amado Boudou, sos candidato por el Frente para la Victoria en Hurlingham. Hiciste una muy buena elección en las PASO, en un territorio muy cercado por lo que se diría el Frente Renovador o el masismo. Bueno, ¿cómo te estás preparando para lo que es el 27 de octubre? La verdad es con mucho trabajo, con mucho compromiso de gestión. Digo, es impresionante hacer política siendo parte de este proyecto político, de este espacio que lidera la presidenta en la provincia y que tiene claramente como correlato al gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires, la presidenta de la Nación, por supuesto, ¿no? Y todo lo que nosotros estamos haciendo en Hurlingham tiene que ver con la gestión, tiene que ver con que cuando la atención primaria de la salud, que es un desafío y una responsabilidad del Estado municipal, no funciona, nosotros estamos con la política descentralizada de los camiones sanitarios y con la posibilidad que nos dio el gobernador para crear una unidad de pronta atención. Estamos con todo lo que tiene que ver con la mejora de la infraestructura educativa, con terminar la entrega de las NEDUC para los más de 12.000 chicos que estudian en las escuelas secundarias. Avanzamos mucho con el proyecto de creación de la ley de la Universidad Nacional de Hurlingham, que es clave para los 2.500, 3.000 pibes que terminan todos los años en la escuela secundaria, así que estamos con muchos temas de gestión trabajando. Hace pocos días pediste la creación de una fiscalía y una defensoría en Hurlingham. ¿Cuál es el sentido? Lo presentaste junto a Mariotto, a Horacio González y a otros legisladores. Claramente, el sentido es la justicia cercana, el sentido es hacernos eco y parte de una ley que es del año 2004, que creó todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público de Defensoría Descentralizada, por la cual el municipio de Hurlingham, el Estado municipal, no se hizo cargo. Y nosotros creemos, hay experiencias en Ituzaingó y en más de 21 distritos de la provincia, de que la Fiscalía y la Defensoría Descentralizada
hacen que podamos acercar la justicia a nuestros barrios cuando tienen problemas, ¿no? Así que es uno de nuestros tantos proyectos. Vos al Frente Renovador y a Sergio Massa ya lo ves afuera del peronismo. ¿Vos crees que no va a participar de las próximas internas que tiene que hacer el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, que está más cerca de Macri? ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, está claro que el PRO forma parte del Frente Renovador. A ver, por más que lo quieran esconder abajo de la mesa o renieguen, a ver, todo dirigente marca su forma de ser cuando construye y también cuando niega lo que construye. Entonces la verdad que uno tiene que construir y hacerse cargo de lo que construye. Está claro que el PRO forma parte del Frente Renovador, tiene candidatos a diputados, candidatos a legisladores y candidatos a concejales. Y no hay por qué esconderlo, está bueno esto, como dijo la presidenta el otro día en el reportaje con Real. Se valora la actitud de Macri de decir lo que es. Macri es derecha. Macri cree que hay que privatizar las jubilaciones y Macri cree que hay que privatizar aerolíneas. El Frente Renovador, que forma parte con el PRO de un esquema político, de una lista, también debe creer lo mismo. Y en esto hay que hacerse cargo. Me parece que no hay que negar, como nosotros no negamos porque no tenemos absolutamente nada por qué hacerlo. Nosotros somos lo que somos, venimos siendo parte de un bloque de legisladores, senadores y diputados que lo que ha hecho en 10 años es votar siempre a favor de la gente. Nosotros no tenemos una sola medida ni una sola ley de la que avergonzarnos. Zabaleta, gracias por estar en Diagonales TV y bueno, nos veremos seguramente después de las elecciones. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, nos encontramos acá con Fernando Chino Navarro, un hombre de Loma de Zamora, diputado provincial desde el año 2005 y una de las personas fuertes junto a Emilio Pérsico del movimiento Evita y alguien que recorre habitualmente el conurbano bonaerense. Pero antes de empezar hablando de la campaña, ¿cómo has vivido toda esta semana a partir de la operación de Cristina? ¿Cómo lo has sentido en lo personal y a través de la militancia también, no? En lo personal, cuando me enteré de la noticia y el primer impacto fue duro, me generó angustia. Luego, inmediatamente cuando leí el informe y pude superar esa angustia, me di cuenta que no era una situación grave ni de riesgo, más allá que por supuesto toda situación de estas características siempre genera un mínimo riesgo. Luego cuando nos enteramos de la operación ya estábamos más tranquilos y bueno, y ahora que ha sido operada, que el posoperatorio es muy bueno y que ella está de buen ánimo y que pronto ya va a estar en su residencia y en 3 o 4 semanas estará trabajando como siempre, estamos mucho más tranquilos desde lo personal, pero también desde lo político, porque obviamente no es lo mismo la presidenta en acción cotidianamente que hoy guardando reposo y recuperándose de esta operación. Vos sos una persona que caminás bastante a la provincia de Buenos Aires. Estamos a 15 días de las elecciones. ¿Cómo ves? ¿Pensás que esto de la enfermedad de Cristina cambiará los números? ¿Cómo está la realidad? ¿Cómo ves vos a la gente? Si se va a poder revertir lo que pasó en las PASO. Bueno, estamos trabajando para revertir lo que pasó en las PASO. No es una tarea fácil, tampoco es imposible. ¿Por qué pasó lo de las PASO, digamos? Y a mí me parece que nosotros veníamos de una elección rotunda, con un triunfo contundente en octubre del 2011, y lo que ocurrió en el 2012 y parte del 2013 tuvo que ver quizás con decisiones que el gobierno debía tomar, como YPF, tema dólar, tema importaciones, y quizás eso no estaba en la agenda cotidiana de parte de la sociedad, o no veía cómo eso podía incidir en la mejora de su vida, y en algunos aspectos, en los sectores medios sobre todo, se sentían molestos. El tema del dólar generó toda una polémica que para mí no tenía mucho sentido, porque era claro que es una medida necesaria, pero a veces tomamos decisiones, se implementan por ahí no del todo correctamente, porque se van modificando con el transcurso de los días y no siempre las comunicamos bien. Pero también hay otra cuestión, que hubo una ofensiva muy fuerte de los grupos económicos, a través de fenómenos que no solamente se dan en Argentina, se dan en toda América Latina y en otras partes del mundo, para acorralar, debilitar, con ejes que no siempre son los genuinos, pero que se van imponiendo en el sentido común de la sociedad, como el tema inseguridad, inflación, que por supuesto son cuestiones que existen y que hay que resolver, pero que a veces en un contexto inadecuado
llevan a conclusiones inadecuadas. Vos hablaste de inflación, perdón, Dulce, vos hablaste de inflación. Y en estas horas se habla de que el tomate está a 60 pesos, cuando la realidad, como uno habla con el productor, se le paga nada al productor. ¿Cómo se puede hacer para combatir cómo podemos combatir este tema de inflación, o cómo que los precios de golpe se van por las nubes, como que un kilo de tomate cueste 60 pesos, ¿no? Bueno, primero es un tema que nos va a llevar tiempo resolver, porque la estructura económica argentina, consecuencia de la destrucción del aparato productivo en los 90 y de la destrucción del Estado, porque no tenemos un Estado con la fortaleza del Estado con el cual por lo menos yo crecía ya en los 60, 70, era un Estado fuerte. Este es un Estado que lo estamos reconstruyendo. Y con una matriz económica donde hay una concentración en manos de pocos, y sobre todo de pocos, muchos de ellos ligados a capitales extranjeros, que hacen que tengamos formadores de precios donde no siempre el Estado puede imponer su criterio, más allá que lo intenta. Hay muchos productos que son 3 o 4 los que lo producen, con lo cual, más allá de que el Estado empuja, brega para poner precios, ajustarlos, limitarlos, terminan manejando el mercado. Eso pasa en el mercado lácteo, pasa en el mercado de la construcción. No obstante, lo que tenemos que profundizar es entender bien eso, que son las causas, para luego poder ir resolviendo, cosa que el gobierno ha ido haciendo, para que esa inflación no afecte al bolsillo del trabajador, porque cuando una inflación está descontrolada, termina afectando el ingreso de los que menos tienen. Más allá de la sensación que tenemos de que eso ocurre y obviamente hay inflación, sí, lo que debemos decir es que hay un consumo en nuestro país, hay una actividad industrial, hay muy baja tasa de desocupación, porque también el gobierno ha decidido calentar la economía, y acá está el tema de cómo resolvemos la cuestión de la inflación. Si la enfriamos, si dejamos de emitir moneda para bajar la inflación, pero eso también después genera recesión, desocupación, menos consumo, cierre de industrias. Entonces el gobierno va transitando en un mundo que está en crisis, que cuando la presidenta dice que se oculta lo que ocurre en otras partes del mundo, o se lo minimiza o se lo disimula, sí, es para que no podamos apreciar que hay más de 20% desocupados en España, que cuando los trabajadores marchan en Europa es porque los echaron, les bajaron el salario o perdieron derechos, que hasta hace unos meses teníamos que mirarnos al espejo de los países hermanos vecinos porque lo nuestro era viento de cola, y que eran los países vecinos los que realmente estaban en buen camino. Y hoy vemos que una de las pocas naciones que está creciendo en este año es Argentina, según datos propios al 4.5%, según el Banco Mundial al 4%, y es un crecimiento que está basado en el mercado interno. Hay otras naciones hermanas que también crecen, pero crecen en el marco solamente de las exportaciones y generalmente primarizadas, que no es lo mismo que exportaciones con valor agregado y crecimiento con mercado interno. Eso no significa que la cuestión económica esté resuelta, todo lo contrario, pero digo, para volver al principio, inflación. Analizar las causas en el conjunto de la sociedad, porque también tenemos que nosotros reeducarnos y no caer en esa estrategia que desarrollan estos formadores de precios, que nos terminan haciendo comprar compulsivamente y no lo que realmente necesitamos y a los precios justos. Y se puede vender artículos de primera necesidad a precios mucho más bajos. Otro día les cuento, incluso los voy a invitar a que vengan a recorrer los mercados argentinos que estamos abriendo. Ya tenemos uno en Lomas y otro en Morón, donde podemos demostrar que vendemos los mismos productos que cualquier otro supermercado, Chino, a menos precio. Volviendo un poco a la campaña, ¿cómo vos crees que Massa está en este espacio, ya no va a estar nunca más? ¿Qué se puede cómo ves para poder ir Massa mejorando formó parte de este espacio? Cuando uno en transición construye una gran mayoría, esa gran mayoría obviamente involucra un frente muy amplio donde puede convivir Massa con Hugo Moyano, con Alberto Fernández, con otros intendentes u otros dirigentes, y a medida que se van definiendo políticas de crecimiento y para crecer y resolver problemas como la inflación o problemas que tienen que ver con fortalecer la industria nacional
empezamos a generar tensiones con grupos económicos, con privilegios, con poderes. No todos los actores de la política quieren enfrentar esas disputas o esas peleas y prefieren ese concepto del consenso con todos, que quizás le sirva a la política formal, pero no siempre le sirve al pueblo argentino. El consenso en el marco de respetar los intereses y necesidades del pueblo argentino implica tensionar, implica disputar siempre en el marco de la legalidad y la democracia con esos grupos económicos. Yo creo que Sergio Massa, cuando decidió ser candidato a diputado por fuera del Frente para la Victoria, con una aspiración clara de ser presidente, lo que no está mal, es legítimo, eligió un camino que lo aleja del ideario del peronismo, porque se acerca a las corporaciones, y por ahí él, que lo él apoya. cuando hace campaña no puede decir nada porque tiene definiciones. A ver, hay que resolver lo de la inflación, chocolate por la noticia. Vamos a resolver lo de inseguridad. En esos conceptos estamos todos de acuerdo. El tema cómo. Y no dice cómo porque si lo explicita empieza a desnudar sus limitaciones o sus nuevas alianzas. Cuando habla fuera de micrófono, fuera de periodistas, con los actores del sistema financiero, de la Unión Industrial, del Grupo AEA, o con embajadas como los Estados Unidos, empieza a dar definiciones. Ajuste, endeudamiento, volver a la jubilación en régimen privado, habla de un régimen mixto, pero habla de incorporar nuevamente al sistema financiero, al sistema jubilatorio. Está dando vuelta el concepto de evaluación que implica bajar el salario, que es lo que ya planteó Techin, planteó Renault y planteó Fiat, que son cuestiones que hace a los intereses de los poderosos, porque sobre todo en la industria automotriz se preguntan, por ejemplo lo dijo Ratazzi, nuestra economía no es competitiva porque el trabajador argentino gana mucho. Claro, él quisiera que ganara como en San Pablo, donde también, porque el mismo trabajo de hacer un auto, igual que en Argentina, el trabajador brasileño gana menos. Mucho menos, sí. Y nosotros no, queremos que nuestros trabajadores ganen más, porque además, cuando yo digo esto, alguno me señala, entre comillas, con alguna razón, y bueno, pero acá en Argentina hay más inflación que en Brasil. Nosotros podemos demostrar que con el salario del trabajador argentino, en este marco de números que tiene los precios en Argentina, el poder adquisitivo del trabajador argentino automotriz o de cualquier otra rama es más alto que de cualquier trabajador brasilero. Por eso nosotros seguimos confiando en el consumo y el mercado interno, y Massa y muchos de sus aliados están dudando. No es que quieren destruir el mercado interno, pero si lo tienen que hacer porque a los intereses de los grupos económicos les interesa, lo van a hacer. Estamos llegando al final. ¿Vos cómo ves esto de que se llame internas dentro del PJ después de las elecciones del 27 de octubre? ¿Te parece bien que haya A mí interna? me parece bien que haya interna, pero si son de verdad. ¿Qué le llamas Y de internas verdad sería por lo menos empezar a afiliar de vuelta, porque si son elecciones para candidatos, eso va a permitir que voten todos. Ahí no se requiere padrón partidario, se va a votar seguramente con el padrón universal, donde puede votar cualquier ciudadano. Pero en las elecciones internas de autoridades, los padrones son mentirosos, están inflados, la mitad de la gente que está afiliada no está afiliada de verdad. Entonces habría que empezar primero afiliación nueva, que el que quiera ser parte del peronismo firme su adhesión a los postulados del peronismo. Y segundo, que discutamos qué entendemos por peronismo, porque acá se puede ser peronista. Dice, somos peronistas y reivindicamos la alianza con Washington, o queremos devaluar, o queremos plantear una política. ¿Eso sería peronismo también? No, pero hay quien dice, bajo el nombre del peronismo se destruyó el Estado en los 90, y con el peronismo se le dijo no al ALCA en el 2005 en Mar del Plata, con Néstor Kirchner presidente y Jorge Tayana canciller, junto con Lula y Chávez. Entonces yo quiero saber porque peronismo, como decía Perón, somos todos, pero habría que ver qué significa en términos políticos, ideológicos, doctrinarios hoy ser peronista. Bueno, Chino Navarro, seguramente será el debate que se viene después del 27 de octubre. Te agradecemos haber pasado por Diagonales TV. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos.
Bueno, hemos llegado al final de Diagonales TV, un nuevo programa de 1 hora. Creo que ha estado muy interesante y muy picante todo el tema de los invitados. Pero bueno, seguramente nos veremos la próxima semana. Exactamente, ojalá con mejores noticias como venimos teniendo en las últimas horas. Sobre todo hablamos claramente de la salud de nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Más que completo el día de hoy en Diagonales TV. Así es. Si querés, podemos volver el próximo domingo a las 9 de la noche. Así, por CN23. Exactamente. Un placer. Gracias.